Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Mi nombre es Janeri para los que no me conocen. Y bueno, la razón principal por la que estoy aquí esta noche es porque deseo compartir una palabra que espero que sea de bendición para sus vidas. Y para nadie es un secreto que la mayoría de personas en este momento en el mundo, o en muchos de los lugares, por lo menos en el mundo, estamos confinados y un poco restringidos de las actividades que regularmente hacíamos. Y la palabra de Dios nos manda a hacer buen uso del tiempo. Y qué mejor forma de hacer buen uso del tiempo y de invertir bien el tiempo que compartiendo la bendita palabra de Dios, que edificando el cuerpo de Cristo, que edificándonos unos a los otros. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en estos espacios que muchas veces hacíamos otras cosas y ahora no podemos. Y bueno, ese es mi propósito en esta noche, traer un mensaje que sea de bendición para sus vidas, que pueda confrontar sus vidas también y que puedan animarse a realizar algunos ajustes que muchas veces todos necesitamos. Me gustaría iniciar con una oración y poner este espacio en las manos de Dios. Amado Padre Santo, te doy gracias por este espacio, por este tiempo que nos permites tener, Señor, de poder compartir tu palabra y tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que viene de tu corazón, Señor, pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos, Señor. Pueda cumplir el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les cuento que vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro de Jonás. El libro de Jonás contiene 4 capítulos, es muy cortico, pero me gustaría que lo viéramos desde la perspectiva de una realidad que como hijos de Dios yo creo que todos hemos vivido en algún momento o podemos estar enfrentando en este momento o con el que tal vez nos enfrentamos de una manera permanente. No sé, allá usted tal vez el Señor le pueda empezar a refrescar la memoria en algunas ocasiones en las cuales el Señor nos ha encomendado hacer algo y de pronto por motivos personales o por algunas cosas no lo hemos hecho. Y yo creo que eso es lo que refleja la historia de Jonás. El Señor hizo lo que manda hacer a todos sus hijos, la gran comisión, a compartir el Evangelio, a predicar el Evangelio, a predicar la salvación, a predicar el arrepentimiento. Y entonces nos relata, bueno, vamos a leer el versículo del 1 al 3 para que entremos en contexto. Dice en la bendita palabra de Dios el versículo 1, Jonás 1:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a a aquella ciudad, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Wow. O sea, el Señor viene y le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive y predícales, porque su maldad ha llegado hasta mí. O sea, estamos hablando de que era un asunto de vida o muerte. El Señor estaba enojado con la ciudad de Nínive. Estaba enojado con los pecados y todas las cosas y la maldad y todo lo que ellos estaban haciendo. Pero el Señor estaba expresando una forma de misericordia. ¿Cómo? A través de un profeta que debía ir y predicarles, tal vez como ultimátum, arrepiéntanse, porque si no los voy a destruir. Y Dios estaba extendiendo su misericordia y quería mostrarlo a través de su hijo, a través de una persona que debía ser instrumento en sus manos, a través de una persona que el Señor había llamado para cumplir con ese propósito. Y claro, efectivamente Jonás sí se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive. Miren lo que dice la palabra, dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. Y dice que se fue para Tarsis, en una nave, o sea, en un barco grandísimo, y pagó su pasaje y entró y se fue con ellos lejos. No dice, no, se fue por ahí cerquita, no dice que lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde nos podemos ir lejos de la presencia de Dios, por favor? O sea, yo no me imagino el nivel de, ¿cómo podemos llamarle? El nivel de amargura
que había en el corazón de Jonás. Porque algo tenía él en su corazón en contra de Nínive, al grado de que él prefirió irse lejos y huir de la presencia de Jehová. Y lo que viene a continuación digamos en los versículos siguientes es muy fuerte, pero me gustaría hacer como un repaso breve. Dice la palabra de Dios que Jonás se montó en este barco y el Señor empezó a traer vientos fuertes y empezó a traer tempestades y todo el mundo estaba clamando a su Dios, dice, y en los mares estaban, pues mejor dicho, estaban desatados y ellos empezaron a tirar todo lo que había en el barco porque pues el barco se iba a empezar a hundir, o sea, una situación de vida o muerte y la vida de todos estaba en peligro en ese momento, pero el mar no se calmaba y ellos empezaron a cada uno a hacer supongo que oraciones y todos sus propios dioses, pero nada pasaba. Entonces ellos dijeron, no, es que tiene que haber algo. Y cuando fueron a mirar, el Jonás estaba en plena tempestad, en plena situación tan fuerte en ese momento que yo no me puedo alcanzar a imaginar. O sea, yo me imagino el miedo que se pudiera generar en uno estando en un barco, en una nave, en un medio de una tempestad donde parece que ya ese fue el último día, el fin. Pero Jonás estaba durmiendo. O sea, él estaba tranquilo. O sea, el nivel de confianza que tenía Jonás con el Señor era tan grande. O sea, él tenía un nivel de confianza y de fe de una manera, o sea, increíble. Porque él no tenía miedo. Él no estaba pasando una crisis de miedo en ese momento. Él estaba tranquilo. Él estaba pasando una crisis de amargura. Fue más grande la crisis de amargura y de rabia, de alejarse de la presencia de Dios, que le importó y le valió que todo el mundo estuviera a punto de morir en una tempestad por culpa de él. Él no estaba sintiendo temor y los demás se dieron cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Y dice la palabra de Dios que ellos vinieron y le preguntaron, decláranos, dice el versículo 8, ahora, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? O sea, ellos se dieron cuenta que era Jonás y lo empezaron a interrogar, ¿no? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y dice el versículo 9, él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás aquí tan tranquilo mientras todo lo que está pasando? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, él les dijo, básicamente, yo temo a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y estoy aquí huyendo de él, básicamente. Y ellos le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Por qué estás huyendo? Entonces ellos empezaron a mirar qué vamos a hacer con este. O sea, este está huyendo de la presencia de Dios y por culpa de este todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces él les dijo, miren con esa tranquilidad, versículo 12, tomadme y echadme al mar y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, yo no me alcanzo a imaginar el nivel de agresividad del mar. Yo creo que era una cosa loca, de locos. Y si se embravecía más y más, o sea, no sé, tendría que ser una cosa muy fuerte. Y Jonás tuvo el descaro de decir, arrójenme al mar. O sea, dime a qué persona se le ocurre decir, arrójenme al mar. Solamente a este hombre. Este hombre tenía tanta confianza en Dios, pero al mismo tiempo tenía tanta amargura, que yo creo que la amargura sobrepasó ese nivel de confianza y de fe que él tenía en Dios. Porque a él no le importaba lo que iba a pasar después. Él simplemente le parecía una tarea demasiado, no que le quedara grande, porque Jonás era un profeta. Y estoy segura que Jonás pudo haber predicado a muchas otras personas, en muchos otros lugares.
Pero por alguna razón en particular, Jonás no amaba o no quería ir a Nínive. Por alguna razón Jonás se sentía enfadado con la encomienda que Dios le había dado. Y aquí es yo donde quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces nos hemos sentido enfadados? No incapaces, porque nosotros podemos decir, Señor, yo soy capaz. O sea, pregúntate, si a ti Dios te dijera, tú, Pepito, fulanito, como te llames, necesito que vayas y prediques el Evangelio. Inmediatamente vas a decir, sí, Señor, aleluya, aquí estoy. Pero si el Señor te manda a predicar el Evangelio con alguien que tal vez te ha hecho daño, que tal vez te ha lastimado, que tal vez te ha violentado, que tal vez ha dañado a alguien de los tuyos, o con alguien que consideras tan malo, que piensas que no merece la misericordia de Dios. ¿Lo harías con la misma actitud? ¿En verdad lo harías? Esto fue lo que le pasó a Jonás. Estaba tan amargado porque Nínive iba a recibir el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Estaba tan enojado que prefirió huir, porque él en su mente pensaba que ellos, la gente que vivía en este pueblo, que era tan mala y tan pecadora, no merecían la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado que tal vez alguien, no que no la merezca, porque como hijos de Dios sabemos que Dios es misericordioso con todo, pero cuántas veces creemos o damos por poco el poder que puede tener la palabra de Dios en nuestra boca para declarar el Evangelio a personas que tal vez consideramos que nunca se van a arrepentir, que nunca van a cambiar. Cuando con nuestros propios ojos y a través de la palabra de Dios y en la vida y los espejos de muchas personas hemos visto transformación y hemos sido testigos, pero aún así hemos sido rebeldes. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Bueno, resulta que aquí ya lo tiraron al mar, porque por últimas no había nada más que hacer, lo tiraron al mar, porque los hombres estaban tan temerosos del nivel de la tormenta que lo tiraron. Y cuando lo tiraron, dice que había un pez enorme que el Señor había preparado para él, para que se lo tragase. Y dice que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me escuchaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo no me imagino 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Yo no me imagino los líquidos que hay dentro del pez, los ácidos, todo lo que pudieron haber ocasionado en su piel. Porque no crean que Jonás se lo tragó el pez y ahí estuvo tranquilito. O sea, él dice que las algas, por acá dice que las algas
se enredaron en su cabeza. Todo lo que el pez tenía dentro de él se enredó en la cabeza de él. Los líquidos seguramente los ácidos del estómago del pez gigante lo tuvieron que haber lastimado de una manera. O sea, Jonás se aguantó todo eso. Jonás llegó a un punto en el que seguramente ya no podía. Ya no podía, porque seguramente el dolor físico y lo que estaba sintiendo era tan fuerte que él tuvo que clamar a Dios y pedir misericordia. Dice que Dios lo libró. Y luego, después de todo esto, para hacer un poco más corta la historia, dice que el Señor mandó que el pez vomitara a Jonás en tierra y así fue. El pez en algún momento sacó a Jonás y lo vomitó en la tierra. Y dice luego el capítulo 3, interesante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, listo, mi hijo, ya lo saqué del pez, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer, hágame el favor, y se levanta y va y hace lo que le mandé. Y proclámele a Nínive, porque el Señor tenía en su mente y en su corazón traer salvación para esa ciudad, y necesitaba que Jonás, su siervo, fuera y les predicara. Y dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, Nínive era una ciudad enorme, 3 días de camino. Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Wow! O sea, eso fue todo lo que tuvo que decir. O sea, esto no nos da como que, la palabra de Dios no nos dice como que una prédica del apóstol Pablo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo empezaba a hablar la palabra de Dios y era una cosa de locos, la sabiduría que tenía o la forma como él exhortaba, ¿no? Dice la palabra de Dios, es que es muy, o sea, es muy increíble. Dice que Jonás empezó a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que tenía que hacer. Fue todo lo que hizo. ¿Y qué pasó? Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, este pueblo en pecado, por muy grande que era su pecado, estaba necesitando, estaba clamando por una palabra de parte de Dios. Y yo quisiera que fuéramos a nuestra vida, a un escenario en nuestra vida, que lo trajéramos a nuestro contexto diario, a lo que es nuestro vivir, diario vivir, o a nuestra realidad. ¿Cuántas personas conocemos que están tal vez ahogándose en pecado? Tal vez súper lejos de la presencia de Dios. Tal vez conocemos gente que sabemos que están haciendo cosas que si mañana se mueren, lo único que les espera es la condenación eterna. Que tal vez para nosotros sus obras son despreciables, porque es mucho más fácil para nosotros mirar desde un ángulo diferente el pecado de las personas, porque nosotros ya somos salvos, porque ya nosotros creemos en Dios, porque ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor, porque ya nosotros caminamos en otra dimensión y miramos de forma diferente y nos comportamos de forma diferente, y a veces se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros seamos ese Jonás, yendo a ese Nínive que necesita
ni siquiera que nos sepamos la Biblia completa, que nos sepamos todos los versículos y que vengamos y le digamos, no sé, todo, todo el Evangelio de Juan. Tal vez, muchas veces, todo lo que la gente necesita es arrepiéntete o serás destruido. Bueno, esta fue la prédica de Jonás desde su amargura, ¿no? Él hubiera podido ser tal vez un poco más dulce, no sé. Pero esta gente estaba necesitando solamente escuchar una palabra por parte de Dios. Lo que fuera, pero que viniera por parte de Dios. Y yo te garantizo que hay mucha gente, muchísima, alrededor nuestro, en este momento, que tal vez su maldad ya le llegó hasta aquí. Y tal vez que están hartos de su propia maldad. Y tal vez tú lo miras con enojo, con rabia y piensas que no se merecen la misericordia de Dios. Pero que Dios está esperando que nosotros hagamos lo que Él nos mandó. Que en lugar de ser como Jonás e ir para el lado contrario, vamos de frente hacia donde Él nos está mandando. Y esa es una realidad. Que muchas veces estamos amargados. Muchas veces pensamos que las personas que tal vez, no sé, alguien ha pasado por encima de ti, tal vez alguien te ha lastimado con sus acciones, tal vez consideras a alguien no digno de recibir la misericordia de Dios. Y te cuesta, nos cuesta acercarnos. Mira, esto lo estás haciendo mal, o esto no debe ser así. O Dios te dice, y lo que dice su palabra, esto y esto, pero no lo hacemos. Y no sabemos cuándo es el último día de estas personas. No sabemos. Nínive estaba así de ser destruida, pero Dios maravillosamente nos dice en su palabra que todos los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, ellos estaban clamando por salvación, por misericordia. Había maldad, pero necesitaban ser libres. La palabra de Dios en sí tiene poder, la palabra de Dios en sí trae libertad. No sabes cuándo Dios va a hacer un milagro a través de tu boca. Cuando una persona necesita un Dios te ama. Cuando una persona necesita un levántate y camina. En el nombre de Jesús. Cuando una persona necesita ser libre. El Señor vino para perdonarnos, para salvarnos. O sea, tanta necesidad en medio de toda esta maldad, tanta necesidad de que alguien escuche algo de parte de Dios. Y mucha gente lo está esperando. Pero nosotros creemos que es más fácil predicarle la palabra de Dios a las personas que nos van a decir sí. Y eso me confronta personalmente y yo sé que también te confronta a ti. Y por eso estoy aquí compartiendo esta palabra. Porque Dios quiere que cambiemos este pensamiento y esta forma de ser. Que desde el amor podamos manifestar al Jesús que está en nosotros. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, nos gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Saben? Repito, hasta el rey dio mandato para que todos hicieran ayuno, para que todos no tomaran ni alimento ni agua, y para que se convirtieran de su mal camino, para que Dios tal vez ya no los destruyera. Y saben, en el corazón de Jonás había deseo que Nínive fuera destruida. Él estaba enojado. Él hizo lo que Dios le mandó a regañadientes. Así como predicó que en 40 días iban a ser destruidos. Y eso fue todo lo que dijo. Y en su enojo él todavía esperaba que ellos no se arrepintieran. Miren lo que hizo en el capítulo 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estaba enojado. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Estaba enojado porque sabía que Dios era misericordioso y que si les predicaba, tal vez ellos se iban a arrepentir. Estaba enojado, dice que por eso, porque él sabía. O sea, y lo peor es que lo reconoció. Estaba tan lleno de amargura. Y dice el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Quería morirse. ¿Les ha pasado en algún momento que han estado tan amargados por algo, que prefieren morirse de la amargura? Yo no me imagino, o sea, en realidad es demasiado, digamos, el sentimiento de este hombre. No sé qué le hicieron o cómo los veía o los odiaba. Creo que no conozco muy bien el contexto de la historia, pero, digamos, en cuanto a la relación con este pueblo, pero sí llegué a escuchar en algún momento que eran, o sea, que eran gente muy mala. Seguramente les habían hecho maldades a su pueblo o se habían metido con ellos o quién sabe cuánto daño no les causaron. Y este hombre tenía rabia y resentimiento en contra de estas personas, pero a Dios le plació tener misericordia con este pueblo, con esta ciudad. Y Jonás simplemente tenía que ir a predicar la palabra de Dios y no quería que ellos se arrepintieran porque no consideraba que ellos eran dignos de misericordia. Y dice en el versículo 5, el versículo 4, perdón, dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿De qué te sirve enojarte? ¿De qué te sirve? No te vas a morir. No te vas a morir cuando tú quieras morirte. Es que yo soy el dueño de la vida. Te vas a morir cuando yo diga que te mueras. Así que no me digas que te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida, por la amargura que tengo. Por favor. Y dice el versículo 4, perdón, el 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él se sentó todavía con la esperanza a mirarlas. Él se acomodó en un lugar donde él pudiera ver lo que pasaba con la ciudad. Todavía con la esperanza de que no se arrepintieran. Todavía con la esperanza de que fueran consumidos. Él esperaba que fueran consumidos. Y dice el versículo 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Él pensó como que, bueno, el Señor hizo traer sombra sobre mí para que yo esté cómodo. Seguramente voy a ver un show. Seguramente no me estoy equivocando. Seguramente
tengo razón. Y dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba tan enojado y no era por la calabacera, estaba enojado por todo. Estaba enojado porque él no pudo ver la destrucción de las personas que él consideraba que no merecían la misericordia de Dios. Porque él no pudo ver que Dios trajera el juicio que él deseaba sobre esas personas que para su consideración no merecían ser perdonadas. Estaba enojado porque todo lo que le pasaba le molestaba. Y dice el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y luego le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Estaba enojado porque la calabacera se secó, pero no le importaba que la ciudad de Nínive fuera destruida. Y muchas veces somos así. Muchas veces se nos es fácil tal vez lanzar sobre personas que consideramos poco aptas, descalificadas o no dignas de misericordia. ¿Cuántas veces no pensamos todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? Y Dios hoy quiere que podamos reflexionar en esto. Cada persona es de gran valor para el Señor. La sangre de Cristo pagó por cada uno de nosotros. Y debiéramos ser un poco más movidos a misericordia de lo que regularmente somos. Y yo creo que es lo que Dios quiere hoy hablar a nuestro corazón. Dios quiere que pongamos en práctica el ser misericordiosos más que juzgar. Tal vez Dios ha trabajado en las personas a través de las situaciones complejas. Muchas veces las personas, aunque están apartadas de Dios, han tenido muchas experiencias y están esperando y deseando ese momento de ser libres. Tal vez están cansados de los pecados, de hacer maldad, quieren un cambio y todo lo que necesitan es la palabra de un siervo de Dios que pueda venir y hacer la diferencia en su vida. Nunca pienses que alguien no es lo suficientemente digno para recibir el perdón de Dios. Porque Dios desea que todo eso que Él ha venido sembrando en las personas, en su corazón, así hayan sido de aprendizaje más lento para escuchar la palabra de Dios. No creas, Dios nos habla a todos en algún momento. Unos tardamos más que otros, pero siempre hay un momento. Y quizás tú seas ese Jonás en algún momento que Dios quiere utilizar para traer libertad a un Nínive. No te amargues cuando Dios quiera bendecir a alguien que tal vez a tu parecer no sea digno ni justo. Porque Dios es justo. Y Dios nos ama y desea el bien para todos. Quiere extender su misericordia a todos y hoy quisiera invitarte a que tú pudieras tal vez en un momento pensar en tal vez esas personas que en algún momento
has rechazado o te has negado a bendecir con una palabra de parte de Dios, porque tienes sentimientos encontrados. Y te invito a que ahí donde estás reflexiones y le pidas a Dios perdón y puedas pedirle a Dios que te dé el querer como el hacer, el accionar para caminar sobre lo que Dios te manda, sobre lo que Dios nos manda y tener una actitud totalmente diferente, porque eso es lo que agrada a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Santo, hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, perdón, Señor, por todos nosotros, Señor, aquellos que en algún momento, Señor, nos hemos resistido, Señor, a tu mandamiento, a tu voluntad, Señor, por las muchas veces que tal vez hemos pensado, Señor, que alguien no merece tu misericordia o tu bendición, Señor, tal vez porque nos lastimaron, o tal vez porque no pensemos que son buenos, o porque tal vez no creemos que vayan a cambiar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón bondadoso y misericordioso, así como tú lo tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, a nuestros enemigos, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese mover y ese sentir de poder, Señor, abrir nuestra boca, Señor, para traer una palabra que puede ser la diferencia, Señor, entre la vida y la muerte de alguien, Señor. Una palabra que puede traer libertad, Señor. Una palabra que puede evitar, Señor, incluso, Señor, desastres, castigos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tu encomienda, Señor, de una manera digna, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la verdad es que le doy gracias a Dios por permitirme compartir esta palabra. Espero que de alguna manera puedan ustedes ser ministrados y que Dios haya podido hablar a sus corazones también. Y les bendigo y nos estaremos viendo próximamente. Que tengan una linda noche. Adiós.